muchas gracias también a nuestro moderador. A continuación, entonces, para cerrar este espacio que hemos tenido hoy de conocimiento, tenemos desde Argentina a la doctora Marta Jerez Ambertín con la ponencia La culpa en Derecho y Psicoanálisis. La doctora Marta es doctora en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, máster en Teoría Analíticos de México, postdoctorado en Psicología Clínica, mención Psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, directora y docente de la carrera de doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora del doctorado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Psicoanálisis, Escuela Francesa y de Semiosis Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Bienvenida, doctora Marta. Puede entonces empezar su intervención. Hola, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar donde estemos. Un gusto verdaderamente estar con los colegas y alumnos de la Universidad del Valle de Colombia. Mi agradecimiento al doctor Héctor Chávez y a la Universidad del Valle, sede norte del Cauca de Colombia, por esta invitación para la jornada de cierre del diplomado en Psicoanálisis y Criminología. Tal como anunció la colega, el tema que trabajaré, y está ahí anunciado, será la culpa en Derecho y Psicoanálisis. Trataré de ser breve, puesto que esta es la última conferencia y no quisiera agobiarlos. Comienzo entonces. Voy a iniciar con el tema la culpa, la prohibición y la ley. Como afirma Lacan, el hombre está poseído efectivamente por el discurso de la ley y con él se sanciona. Esto lo dice en el seminario 3 de la psicosis. A partir de esta cita, el tema central de mi conferencia girará en torno a la pregunta, para lo cual pasamos al próximo gráfico: ¿cómo logra la ley capturar al sujeto humano? Pregunta que abre hacia otras preguntas. ¿Cómo se apropia de la subjetividad el discurso de la ley? ¿Cómo es esa convivencia con la ley y bajo qué categorías es posible observar esta convivencia? De allí, entonces, es donde aparece la primera respuesta a mis interrogantes, con una hipótesis central, que es: el sujeto es capturado por la ley bajo las redes de la culpabilidad. Es posible observar la convivencia del sujeto con la ley a través de la categoría de la culpa. Sin la culpa, el sujeto viviría fuera de ley. Razón de más para cantar, a pesar de todo, loas a la culpa, a pesar de los malestares que a veces nos provoca, porque no podemos negar que la convivencia del sujeto con la ley es imprescindible para sostener el lazo social. Por eso, desde el psicoanálisis, no es posible pensar ni en la estructura de la subjetividad, ni en la estructura social, sin esa categoría omnipresente que es la culpabilidad. No puede constituirse la subjetividad por fuera de la ley, pues esta es precisamente la que brinda andamiaje y sustento al lazo social. Entonces, podemos decir que la culpa testimonia uno de los problemas más cruciales de la humanidad, la lógica de lo prohibido, que se resume en la pregunta: ¿qué es la prohibición? La ley
establece los parámetros de lo prohibido, pero también produce la tentación por lo prohibido. Extrañamente, el psicoanálisis, del cual se ha dicho que trata de los desenfrenos, las pulsiones, las pasiones, se ha ocupado en demasía de la presencia de la instancia moral en el hombre, quien, según Freud ha dicho, más moral y ético de lo que él mismo sabe. Yo he trabajado más de 30 años en esta cuestión de la instancia moral, y en la cuestión de la instancia moral no puedo dejar de nombrar al superyo, tema al cual le he dedicado varios de mis libros que sé que son leídos por ustedes en Colombia. La inscripción de la ley, además, delimita el contorno de lo prohibido y hace posible la conformación de la sociedad y las formas de la subjetividad. Por un lado, hace posible el sostenimiento del lazo social, en tanto regula ese lazo. Pero como nada es gratuito, el don que otorga la ley deja como lastre una deuda y una tentación. La deuda simbólica que es preciso pagar respetando la ley y de la cual cada sujeto es responsable. Pero también una tentación, todavía no, por favor, por favor, todavía no. Pero yo le indico cuándo. Pero también una tentación a trasponer los límites de lo prohibido, conformada como oscura culpa, como oscuro goce, dice Lacan, de la cual también el sujeto es responsable. Ahora bien, el costo que se paga por la atracción a condescender hacia lo prohibido demarcado por la ley es el de una humanidad culpable, aquella que Freud ha establecido como culpa inconsciente, implicada en esa atracción siempre renovada a la que convoca lo prohibido. Por eso la culpa inconsciente es una falta ignorada por el sujeto. Ahora bien, el discurso jurídico y el vasto campo del derecho no queda fuera de la pregunta por lo prohibido y por la instauración de la ley. En todo caso, es a él a quien compete, desde los trazados de la legislación, brindar las respuestas necesarias. Ahí el discurso jurídico y el psicoanalítico, el derecho y el psicoanálisis se intersectan, pese a las barreras semánticas que ponen algunos obstáculos para un diálogo más fructífero entre ellos. Los trabajos contemporáneos de un jurista, cuyo nombre escuché recién nombrar, como Pierre Legendre, muy interesado en el discurso psicoanalítico por haber sido uno de los interlocutores de Jacques Lacan desde el campo del derecho, abre un espacio donde es posible que el discurso jurídico y el discurso psicoanalítico puedan tener algún encuentro. Y allí la cuestión de la culpa y lo prohibido concentran la atención desde ambos lados, pero es preciso que logren crear un espacio de operación conjunta. Bien, voy a tomar el segundo punto, todavía no pasamos a la próxima imagen. El próximo punto que voy a desarrollar es la culpa, la falta y el juicio del otro. Ahora bien, la culpa, entendida como la falta de la que el sujeto de una u otra manera es responsable, ubica al sujeto bajo la mirada y el juicio del otro. Podemos decir que la culpa es la marca de la ley que deja su rastro en el sujeto como falta por la tentación que la causa, una falta ignorada y por eso inconsciente. El inconsciente
en tanto revela la división del sujeto que se dirime permanentemente, esa división, esa ambivalencia, esa lucha entre la tentación por lo prohibido y el acatamiento de la ley que excluye lo prohibido, transita siempre por un juego de transacción interminable que se manifiesta tanto en la vida diurna como en los sueños, los olvidos, los chistes, los síntomas en el deslices entre los desfiladeros de lo prohibido y de lo permitido. Tentaciones que vinculan al inconsciente con la culpa. Y Lacan puntualiza en el seminario 22 que el inconsciente no puede dejar de contar. A mí siempre me hace cuestión esto. El inconsciente no puede dejar de contar. Y no solamente de contar cuentos, de contar relatos, cuentos, sino también contar 1, 2, 3, es decir, cuenta las faltas y saca cuentas ¿de qué? De lo que se le debe al otro, al mismo tiempo que cuenta los secretos de los deseos prohibidos. Entonces, ahora sí podemos pasar al próximo gráfico. Entonces, retornamos a la cuestión del inconsciente, que Lacan dirá que está estructurado como un lenguaje, es decir, sometido, como todo el lenguaje, a un sistema de leyes que regulan el acceso a lo prohibido y a lo permitido. Y es que inconsciente, ley y prohibición marchan mancomunados. La ley que inscribe lo prohibido funda la palabra, el deseo, el sujeto del inconsciente, el sujeto de la culpa y el lazo social. En función de esa ley y las trazas en torno a los bordes de lo prohibido, a los litorales de lo prohibido, circulan tanto el sujeto como las instituciones y la sociedad toda. De esta manera, llegamos a un punto en el que es posible aseverar que el inconsciente y la culpa están estructurados como un lenguaje. Esto es, instituidos y legislados. Están socializados. Inconsciente y culpa están íntimamente entrelazados al discurso fundador de la ley. Con lo cual respondemos otra de las preguntas formuladas al comienzo. ¿Cómo se apropia de la subjetividad el discurso de la ley? ¿Con qué red se apropia? Muy simple, se apropia con la red de la palabra, con la red del lenguaje. Esto me permite entonces pasar al tercer punto que quiero tratar hoy, que es culpa inconsciente y responsabilidad. Ahora bien, el sujeto del que se ocupa el psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, no es amo de su subjetividad. Está capturado por las leyes del lazo social y del lenguaje. Sin embargo, esto no lo excluye de la responsabilidad que le cabe por sus faltas. Como decía Hipócrates, si el hombre fuera uno, todavía no, eso después. Si el hombre fuera uno, jamás estaría enfermo, porque no se puede concebir una causa de la enfermedad de lo que es uno mismo, agregaría. Es decir, esta referencia me permite decir que el gran descubrimiento freudiano reside justamente en destacar esta división que anida en el sujeto del inconsciente y cuyo saldo es, entre otros, la culpa. Ahora sí podemos poner la otra imagen. Parafraseando entonces ahora a Hipócrates, podríamos decir, si el hombre fuera uno, jamás tendría culpa,
porque no se puede concebir una causa de la culpa de la que es uno mismo esa causa. Justamente la culpa, como decíamos antes, requiere de la mirada del otro y del juicio del otro, de ese desdoblamiento del sujeto vinculado a la conciencia moral, entre ese tribunal interior que lo mira y que lo juzga. Ahí el superyo. De esa división que hace que el sujeto se juzgue y se sancione. A veces, mucho. Por eso Freud, desde su concepto de inconsciente, establece que no hay autonomía posible en la subjetividad. No se podría pensar que uno es uno mismo. Siempre hay un desdoblamiento de uno, siempre hay una ambivalencia de uno. Y sin embargo, la subjetividad tiene la responsabilidad de descifrar las formaciones del inconsciente, esto es, de responder por ella. El gran descubrimiento freudiano no es solo el inconsciente, son también las herramientas simbólicas para su desciframiento. Tomo un ejemplo, cualquiera, un lapsus como tropiezo del decir y formación del inconsciente. Aparentemente somos inocentes de cambiar un nombre por otro. Sin embargo, somos culpables de la textualidad latente que en nosotros guió ese cambio y somos responsables de las asociaciones que sobre él hacemos, como también del plus de verdad que podemos obtener o no a partir de un trabajo de desciframiento. Doy un ejemplo muy simple. Nombrar reiteradamente a la esposa, por ejemplo, Rosa, con el nombre de otra mujer conocida, por ejemplo, María, sea el caso, revela de alguna manera el deseo de ese hombre por esa otra mujer, María, por ejemplo. Ese hombre tendrá que hacerse cargo de ese deseo y tentación por esa otra mujer y, llegado el caso, eventualmente, separarse y buscar a esa otra mujer, María, o, llegado el caso, renunciar a esa mujer, o no interrogarse nunca de su lapsus, no interrogarse nunca de su deseo, vivir en la peor de las pasiones, la pasión de la ignorancia de sí y ser para siempre un infeliz. Les cuento, en relación a esto, lo acontecido con una paciente que yo tenía en algún momento a punto de casarse. Estando a punto de casarse, envié un mail al supuesto prometido, que supongamos se llame José, pero en el mail ella pone el nombre de otro hombre que ella conoce. Pongámosle que ese hombre se llame Juan. El mail trataba de algunos detalles de los preparativos del acto ritual de la boda. Cuando ella se interroga en análisis por este lapsus, comenta que no es la primera vez que lo hace, que no es la primera vez que ella confunde estos nombres, y descubre finalmente que tras de ese lapsus hay algo mucho más problemático, y es que ella no ama al prometido con el que está por casarse, sino que ama a Juan, con lo cual o se casa con alguien a quien no ama, y lo que le prepara un futuro horrendo de posibles traiciones, incluso, o está a tiempo de cancelar la boda y averiguar qué le pasa con Juan. Cuando terminó la historia, luego de un año, tuvo su boda. ¿Con quién? Con Juan. Y fue consecuente con su deseo. Bien, supongo que José quedó odiando al psicoanálisis. En fin, son los
los problemas que a veces tenemos, pero estamos dispuestos a transitarlos. Ahora bien, en cualquiera de las formaciones del inconsciente, chiste, lapsus, sueños, es preciso el asentimiento subjetivo del sujeto responsable de sus innúmeras formas de culpabilidad, y por ello la culpabilidad es a la vez la presencia interior de la institución, del otro, del lenguaje y de la ley, y desde ella habla siempre un sujeto instituido. En suma, la culpa inconsciente es una falta ignorada. No puede escapar a la responsabilidad de interrogar esa falta. Podemos ahí poner el gráfico siguiente. La culpa inconsciente es una falta ignorada por el sujeto, quien no puede escapar a la responsabilidad de interrogar esa falta. Porque aún ignorada, remuerde en el pentagrama de la subjetividad, provoca malestares, enfermedades, vergüenzas, autoacusaciones, actos impulsivos incomprendidos, crímenes inmotivados, etc. Interrogar ese malestar con otro, el psicoanalista, y en transferencia supone el intento de que esa falta ignorada, que es la culpa, se haga consciente. Tal es la responsabilidad como asentimiento subjetivo que le cabe al sujeto del inconsciente freudiano. En este sentido, la culpa para el psicoanálisis está ligada a la responsabilidad y el sujeto no puede desprenderse de ella y no puede meterla bajo la alfombra, como solemos decir. Es preciso que subjetivice su culpa. Bien, ahora voy al próximo punto, 4, la concepción jurídica de la culpabilidad. En cambio, en la concepción jurídica de la culpabilidad es el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y atribuible sea criminalmente responsable de la misma. La cuestión de las cuales son esas condiciones dependerá del punto de vista que se adopte respecto de la pena. Una de esas condiciones es la imputabilidad. Todo sujeto señalado por la ley como culpable debe ser, ante nada, imputable, pero un sujeto puede ser imputable sin ser culpable. Todos los que comprenden la criminalidad de un hecho y pueden dirigir sus acciones pueden ser culpables de un delito. Todos los que cumplen esos requisitos son imputables, aunque no sean culpables, mientras no cometan un hecho delictivo. Pero un menor de edad no es imputable, por tanto, para el derecho no puede ser culpable. Sé que estoy tocando un punto álgido, porque ahí empieza la discusión. ¿A qué edad consideramos que alguien es un menor? Y sé que ha corrido mucha tinta y mucha discusión, al menos en Latinoamérica, y estuve en España, en Italia, con estas discusiones, y sé que son muchas, pero es un tema candente y que no podemos desconocer. En mi país se ha pedido miles de veces que se baje la edad de los menores, pero bueno, es un tema difícil. Bien, voy a seguir con esto entonces. De ese imputable culpable que es el reo, el juez sabe que es un sujeto, pero tiene la obligación de convertirlo mediante el proceso judicial en un acusado y luego reunir las pruebas para determinar su culpabilidad, establecer la pena en base al rango de la misma en el código y
atender a lo que el código manda. Es verdad que también no podemos desconocer, justamente hoy mandé al espacio donde yo tengo un espacio en el Sigma sobre psicoanálisis ley, un artículo para hablar de la subjetividad de los jueces en la interpretación del código. Tema candente también. De allí la importancia de la función clínica del derecho, según la propuesta de Pierre Legendre, de la que haré una mención más abajo. Finalmente, para terminar mi exposición, voy a trabajar la cuestión de subjetivar y objetivar la culpa. Podemos pasar al gráfico siguiente. Ahora, mientras el discurso jurídico se propone objetivar todo acto que instaure lo prohibido, dando cuenta de su antijuricidad, queda claro por todo lo que he desarrollado que será tarea del psicoanálisis, en cambio, dar cuenta de cómo se subjetiviza lo prohibido y cuáles son las causas que llevan a los hombres y a las mujeres a precipitarse en ese cono de sombras de lo ilícito, cono de sombras íntimamente ligados a la culpa y al inconsciente. Solo de esta manera podría respetarse la aseveración del principio jurídico moderno que dice: no hay pena sin culpa, y que en la versión del derecho canadiense tiene su expresión en la máxima que dice: el acto no hace al acusado si la mente no es acusada. El acto no hace al acusado si la subjetividad del acusado no se hace cargo de la pena. Así el crimen no supone solo el cumplimiento de un acto material, sino también de una implicación subjetiva. La sanción penal ha de procurar la subjetivización del acto, hacerse responsable del mismo para restaurar aquello de la subjetividad que se rompe, que se hace pedazo con el crimen. Tal la función clínica del derecho que propone Pierre Legendre. En suma, restaurar un daño hecho a lo social y también restaurar, vía la implicación del sujeto con la culpa que cometió el crimen, si es que eso fuera posible. Sabemos que no siempre lo es. Y con esto quiero terminar. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctora Marta Jerez. Un placer escucharla. Veo que hay colegas de diferentes latitudes que nos acompañan en este momento. Entonces vamos a pasar a una ronda de preguntas, de disertaciones, de comentarios frente a su exposición. Adelante, los participantes, los asistentes pueden hacer uso de la palabra, generar inquietudes, disertaciones. No escucho nada, ¿eh? Vamos a ver quién se anima a preguntar, a comentar. Adelante. La doctora Amelia también. Saludo especial para la doctora Amelia. Hola, doctora Amelia.
Buenas noches, Marta. Ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias. Marta, pregunto, cuando se comete un delito y no se subjetiviza la culpa, ¿podemos dudar de la posibilidad de un tratamiento psicoanalítico? Parece que hay que plantear. Yo tomo con pinzas la cuestión del tratamiento psicoanalítico, porque a veces no es necesariamente un tratamiento psicoanalítico, a veces es un apoyo psicológico que puede tener un reo o alguien que precisa subjetivar. Yo diría que son muchas las instancias donde es posible, no necesariamente un sujeto que vaya al psicoanalista y se tienda al diván, bueno, menos ahora que estamos con estos tiempos de pandemia y que las atenciones son online, pero sí que haya un otro con quien el sujeto pueda hablar y pueda subjetivar, pueda descubrir, por un lado, la tentación que lo precipitó a ese acto y aquello que puede rescatarlo en relación a la ley. Ahora, cuando no es posible esa subjetivación, que vamos a decir la verdad, Amelia, es en la mayoría de los casos, lamentablemente, lo único que se produce es la potenciación del crimen. Es decir, por eso a mí me interesa mucho la primera cita que yo hice, cuando Lacan dice, se sanciona. Y en eso yo insisto mucho, que es necesario que las leyes y que los jueces, cuando dicten su sentencia, sancionen a quien cometió su falta y no lo castiguen. Porque nosotros del psicoanálisis sabemos que el castigo lo que hace es negar la posibilidad de un asentimiento subjetivo y potenciar el crimen. Es decir, que ahí hay un punto difícil, pero bueno, agradezco tu pregunta. Bien. Gracias, doctora Amelia, doctora Marta, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, aún tenemos unos minutos para conversar, para discutir. Bueno, voy a aprovechar, profe Héctor. Gracias. A propósito de eso último que acaba de decir la doctora Marta, ay, por favor, un lapsus, perdón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, no, es decir, dijiste algo que nos toca aquí en Colombia porque acaban de legislar donde queda totalmente prohibido cualquier tipo de maltrato a los menores, psicológico, físico. Y la cultura de nosotros es una cultura, pues me voy a atrever a decirlo, violenta. Sí, fuerte, donde el castigo físico ha estado presente ancestralmente incluso, o las prácticas pues que se pueden catalogar como violentas. Incluso en los resguardos indígenas se ha tenido noticias de prácticas contra las mujeres que se catalogan como violentas y se ha tratado de prohibir. Yo le diría a Josué que esto ha sido implantado por la conquista. La conquista ha implantado el peor de los castigos, por eso se produjo el peor de los genocidios que nadie nombra, que es el genocidio de los indios de nuestra América Latina, y ahí se instaló la violencia. Nuestros indios no eran violentos, son los conquistadores los que instauraron la violencia. Pero siga. No, precisamente quería que hablaras de eso un poco, profe. Me preocupa un poco porque
Ahora el reto, de hecho, la sanción, la ley del Congreso invita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a empezar a hacer campañas de sensibilización, socialización, para abolir el castigo físico y el maltrato psicológico de las pautas de crianza de nuestros niños y jóvenes. Entonces, pues como lo tocaste de último, me parece importante, yo dije, bueno, yo quisiera así escuchar de la profe su posición con respecto a esa ley. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo te parece el reto que tenemos como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Las leyes, Josué, siempre son muy lindas. Las leyes siempre van por delante. Las leyes nos hacen tener esperanzas, pero nosotros tenemos que ver si esas leyes se aplican. También en mi país funcionan esas leyes, Qué pero bello. son en las mismas instituciones de menor y son los mismos aquellos que tienen que resguardar de no ejercer esa violencia, los que la ejercen. Es decir, que ahí está esto que yo mencioné, esta lucha, esta ambivalencia, esta tentación a la violencia y este poder contenerse, ¿no? Supongo que ya habrá salido también la prohibición al castigo y al maltrato a las mujeres, que están Sí, hay de sobra legislación sobre eso. bien, pero ¿se cumple? Esta es la gran pregunta. En todo caso, creo que son estos grandes movimientos. El punto es que los niños no pueden hacer manifestaciones, no pueden hacer grandes movimientos, tenemos que hacerlo nosotros por ellos, del maltrato, ¿no? Eh, Ojalá que esta ley se cumpla, pero sabemos que no, echa la ley, echa la trampa, y que Sí. en tanto no se instaure desde el lenguaje una manera distinta de tratar a los niños, de considerarlos sujetos con pleno derecho, va a ser difícil esto. Yo me acuerdo que en un determinado momento yo tenía que hablar de estos temas en Costa Rica, y estuve parando en la casa de unos amigos argentinos que tenían un nene, que ahora debe ser un muchacho de 25 años, de unos 10 años. Y entonces me dice un día, a mí me han dejado a tu cargo, pero yo te digo que yo me voy a escapar y me voy a ir a la calle. Y le digo, no vas a irte a la calle, porque si vos te vas a la calle, yo voy a tener que hacer algún acto de castigo hacia vos. Ah, no, me dice, porque si intentas hacer eso, yo tomo el teléfono y pido a la justicia que venga aquí, porque a los menores en este país no se los puede tocar. A mí me encantó la respuesta, porque que un niño la lleve a cabo, sí, después sé que en Costa Rica siguen maltratando a los niños, pero que un niño conteste esto, quiere decir que ya hay algo que se ha ido instaurando. A mí no se me puede tocar porque yo llamo a tal número y ahí me van a asistir. Es decir, eso me parece importante, pero bueno, sabemos que seguimos caminando por una doble vertiente. A los chicos no hay que decirles nada, esa es la otra. Hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Porque a los chicos no se los puede sancionar. No, a los chicos hay que sancionarlo. Pero una cosa es sancionar y decir hasta aquí llegamos y basta, y la otra es castigarlo. Ahí es este campo ambiguo y que es tan interesante, que es tan interesante. Muchísimas gracias por su pregunta. A usted por contestarle y por estar aquí. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctora, por la respuesta. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Buenas noches, doctora Marta. Buenas noches a todos, todas y todos los participantes. Un gusto escucharlos. Doctora, tenía una pregunta. ¿Cómo es que se sabe que se está como en el borde del castigo y en el borde de la sanción? Gracias por su desarrollo. Digamos que nunca se sabe totalmente, pero sí sabemos que hay como una tentación
a burlar la ley. Y que en esa tentación a burlar la ley, a veces lo que se procura es justamente el castigo, porque el castigo al sujeto lo hace gozar en demasía. Entonces, me parece que yo doy siempre un ejemplo muy simple, Ana Laura, ante la pregunta suya. ¿Por qué si todos sabemos que cuando aparece ese cartelito que dice prohibido pisar el césped, que está muy bonito y muy lindo en el parque, a nosotros nos viene una tentación total de ir y poner el pie ahí en el césped y destruir las flores que están ahí? Es una cosa extraña, ¿no? Pero no tan extraña, porque hay un antecedente en el mito, en uno de los mitos cristianos, de la famosa manzana prohibida. Es decir, Dios le dio a Adán y Eva el paraíso y dijo solamente, y Eva, como somos todas las mujeres, empezó a decirle a Adán: ¡qué cobarde! ¿No vas a tomar esa manzana? Y bueno, la tomaron, y de ahí que tenemos nosotros el paraíso y tenemos el infierno que vivimos. Nos pasa esto con lo del COVID. Todos sabemos que lo del COVID puede parar el contagio, si respetamos la distancia, si respetamos el barbijo, si nos vacunamos, si ponemos freno a los desenfrenos. Y no hay caso, la gente se junta, la gente hace fiesta clandestina, la gente hace baby shower al costo de que luego esta mamá vaya a tener COVID y que el bebé tenga problemas. ¿Y para qué decirles de las reuniones políticas y de los partidos de fútbol, donde la gente va, se abraza y estamos desafiando la muerte? Pero la estamos buscando. Entonces, ahí, qué difícil, ¿no? Qué difícil poner, y cuando se intenta poner la ley, que es lo que está tratando de hacer Francia, y miren, yo no les voy a cantarlo a Macron, nada menos, pero me parece muy bien la medida que están tomando, de que si vos querés ir a ciertos lugares, tenés que exhibir tu condición de ser vacunado. Ah, pero está la gran queja, y la libertad. Me están coartando mis libertades. Y es que la libertad de cada uno termina donde empieza la del otro, y parece que a esto no lo podemos entender. Entonces yo ya con esto del COVID, ya me parece mucho más fuerte la tentación, ¿no? A transgredir y recibir el peor de los castigos, que es la muerte. Bien, ya ahí me quedo sin libreto. Bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Laura, por la respuesta de la doctora Marta. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Marta, muchas gracias por tu exposición. Y quería preguntarte, dado que, bueno, muchas veces la sanción no está. Yo pienso en Althusser, ¿no? Que después de haber asesinado a su esposa no tuvo la sanción. ¿Qué opinas vos? Qué difícil esa historia de Althusser. Y pienso que fue una situación gravísima y que de alguna manera el hombre la demandó indirectamente, y que por ser Althusser la sociedad no respondió con la sanción que él merecía, porque creo que hubiera ayudado bastante a la subjetividad de Althusser tener una sanción penal que le permitiera además indagar qué lo llevó a hacer esto que fue un pasaje al acto, esto que le ponemos el nombre de un pasaje al acto, donde él mismo dijo: no tengo respuesta para lo que hice. Todos los psicoanalistas lamentablemente hemos tenido pacientes como Althusser, tal vez no tan famoso, pero hemos bregado que no nos entienden en la justicia para que se les haga una sanción penal. Porque ellos dicen: pero si lo que estamos diciendo es que
va a salir sin ninguna mancha. Es que no, tiene que tener una sanción, porque si no se va a volver loco. Entonces, es esto lo que pasó con Althusser, ¿no? ¿Y cuántos casos más? Ahí tenemos los dos casos que son muy interesantes, de Lea Papin y su hermana, donde mientras que una recibió la sanción, como Lea, y pudo salir, y pudo tener su vida, la otra no la pudo procesar y terminó muy mal. Es decir, que tenemos muchísimos casos. El gran trabajo que hizo Legendre con el caso Lortie, con el caso el cabo Lortie, cómo bregó Legendre y el abogado que le puso, el psicoanalista que le puso, para que se hiciera una sanción penal por lo que hizo el cabo Lortie, porque no. Esto me parece que todavía está difícil para nuestros colegas del campo del derecho que entiendan por qué tratamos nosotros de que la sanción llegue y que cada sujeto pueda subjetivar su falta. Porque estamos en una sociedad que quiere lo inmediato, lo rápido, lo feliz, y que, bueno, sabemos los estragos del neocapitalismo en las subjetividades, y que nadie se quiere hacer cargo de las cosas que hace. Y sin embargo, cuanto menos se hace cargo de las cosas que hace, más castigo está produciéndose a sí mismo y a los otros. Muchas gracias por recordarme lo de Althusser. No, gracias a vos. Gracias, Olga, por la pregunta. La doctora Amelia quería hacer un aporte. Yo quería hacer una pregunta. Vamos con Sí. Valentina. Adelante. Hola, buenas noches. Yo tenía una duda. ¿Puede ocurrir que el sujeto no pueda hacerle frente a sus tentaciones y él mismo vea la sanción como el único borde capaz de contenerlo? Puede ser, sí. Sí, Valentina, muchas veces nosotros decimos que cuando un chico hace escenas muy escandalosas, lo que está pidiendo a gritos es que se le ponga límites. Mm. Y los papás de plástico que tenemos ahora, los papás hermanos que tenemos ahora, dicen, ay, ¿cómo le voy a decir nada al chiquito? Que siga rompiendo y destruyendo todo y que siga haciendo pedazos las motos que tiene, porque pobrecito, no, el chico está pidiendo a gritos. A veces esto ha terminado en un pasaje al acto, la imposibilidad de poner límite, pero efectivamente sí. O sea que hay casos donde el propio sujeto vea la sanción como su única solución, como el único borde que lo contiene, digamos. Eso sí. Pero la sanción, ¿no? No el castigo, la Sí, sanción. sí, la sanción. Sí. Bien, muchísimas gracias. Yo soy de acá, de la Universidad de Tucumán, así que Ya les mando escuché el tono tucumano. un abrazo grande. La admiro mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Te abrazo también. Gracias, Valentina. Doctora Amelia, iba... Lo que yo quería preguntar justamente a ti, Héctor, o Valdemar, que lo veo por ahí, es si en Colombia sucede lo que, por ejemplo, sucede en Argentina, que el abogado que se tiene que hacer cargo de la defensa le dice a que cometió un delito, no te declares culpable. Cállate la boca, vos no digas, yo voy a hablar por vos, yo voy a decir por vos, no te declares culpable. No sé cómo es en Colombia y quería saber qué más podía agregar la doctora Marta Jerez de esta problemática entre el psicoanalista y el abogado defensor. Sí, en efecto, Amelia, en Colombia es muy típico secar. Muchas veces, bueno, porque los peritos
son psicólogos clínicos o psicólogos con alguna especialización en psicología forense o jurídica, pero no psicoanalistas. Es decir, no se le da lugar al psicoanalista como perito en un caso judicial, y de hecho son muy pocos los psicoanalistas que de alguna manera estamos trabajando en el sistema de responsabilidad penal adolescente o que somos supervisores de prácticas en algún centro de reclusión. Digamos que es un poco, no un poco, es muy velado para el psicoanálisis poder aportar algo en estos sistemas, en estos centros de formación. Lo que priman son los modelos cognitivo-conductuales, indudablemente. Y esto lo que en últimas desarrolla es básicamente un silenciamiento del sujeto, un mutismo en el sujeto. Es decir, que para ser más claros, hay una desubjetivación total, ¿no? Joven en el sistema de responsabilidad penal adolescente, esto hay que decirlo con mucha franqueza, pues es simplemente un código, es un encuentro con el otro, no se le brinda un espacio diferente de escucha y donde él pueda escucharse también. Y eso pues indudablemente afecta a los procesos, los llamados procesos de reformación o de dar respuesta al otro de una manera particular. Ah, mira. Y ustedes creo que en Latinoamérica fueron el primer país que tuvo leyes respecto de la adolescencia. Sin embargo, Y Chile también, digamos que los centros de formación de menores en Colombia estuvo como pionero de esos centros de formación. Antes se llamaban centros de reclusión para menores, ahora se llaman centros de formación para menores. Se supone que hay un proceso psicopedagógico, interdisciplinario, donde era un comité de salud mental, pero lo que siempre prima ahí, vuelvo y lo repito, son modelos cognitivos-conductuales, son procesos que buscan una homogeneidad total, es decir, no se tiene en cuenta esto que en psicoanálisis llamamos la singularidad, lo particular. Es difícil, entonces, en ese sentido. Además, en el caso propio de Cali, del departamento del Valle, pues ha habido, me imagino ustedes se han dado cuenta de ello, ha habido una situación coyuntural que ha llevado a los jóvenes de los barrios, a las juventudes barriales, a salir a la calle, a exigir al gobierno un abandono que se ha perpetuado durante décadas. En pocas palabras, es una bomba de tiempo. Nuestros centros de formación para menores están repletos de jóvenes, jóvenes que pueden tener potencialidades en el deporte, en el arte, en fin, pero que han sido precisamente descuidados. Y en eso que prima, que es el ocio, en la juventud, en la niña, pues han caído en pandillas, en sicariato. Los índices de delincuencia juvenil son muy altos en Colombia, es decir, los implicados en los delitos mayores, como el robo, el hurto, el homicidio, pues están siempre implicados los adolescentes. Niños adolescentes. Héctor, esto pasa en toda Latinoamérica, no solamente Colombia, pasa en Brasil de una manera terrible, bueno, ahora mucho más con la bestia que tienen de presidente, pero pasa también mucho en Argentina. Es decir, que tienen como adorno el nombre del centro, pero no dejan de ser, el modelo carcelario sigue imperando en esos lugares. En México también yo estuve en 2 o 3 lugares de estos lugares que se pretenden que van a socializar a los adolescentes, están todas las leyes, bueno, las leyes son fantásticas, pero en los hechos siguen teniendo modelos carcelarios. Esto es lo difícil, porque además no podemos negar una cosa, que los adolescentes que están en esos lugares son pobres. Si fueran clase alta y ricos, no sería ese el sistema. Es decir, que hay que agregarle también ese detalle. ¿Cuál es la clase social que está en esos lugares? Eso no lo podemos desconocer. Buenas noches. Amelia hacía una pregunta hace un momento y bueno, me ingreso en esta parte. Cuando ella expresaba si en Colombia los chicos tienen la oportunidad primero de intervenir en los procesos, claro que sí,
Y me presento, soy Marlene Eliana Dorado, fui docente en el diplomado, sí, guié la parte jurídica y me desempeño como juez de un juzgado promiscuo de familia, y donde manejo una parte de familia y otra parte dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en la etapa del juzgamiento. ¿Sí? Claro, los adolescentes tanto en la etapa de control de garantías como en la etapa de conocimiento tienen la oportunidad de intervenir, y tanto en los procesos judiciales como administrativos tienen la oportunidad de intervenir, y sus intervenciones serán tenidas en cuenta. Nosotros como jueces de la República debemos velar por esa garantía de que ellos intervengan. Yo les pongo el ejemplo, en la imposición de una sanción, al momento de que la Fiscalía solicita la imposición de una sanción por la comisión de un delito, cuando ya se ha demostrado que el adolescente es responsable de la comisión de dicha conducta, o cuando el joven ha aceptado los cargos, ellos tienen la posibilidad, dentro de lo posible, de poder solicitar una sanción dentro de las que están en el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Sí? Y decir por qué creen que ameritan esa sanción, habiendo escuchado a la fiscalía, a la defensa, tanto a su mamá como a su papá, ¿sí? Una vez ellos escuchen y por qué está solicitando a la fiscalía y la defensa esa sanción, entonces se les concede el uso de la palabra para que ellos también opinen. Eso en primer lugar. Otra parte donde Amelia decía, bueno, ¿y por qué muchos, o no sé si fue que entendí mal, pero si no me corrigen, por favor, si el defensor le dice, no acepte, no acepte, era el defensor, ¿cierto? Que sí, sí fue por parte del defensor, pues sí, tristemente, muchas veces estamos en las audiencias, pensemos en la audiencia de acusación, estamos en la audiencia y llega el defensor y le dice, no acepte, y no acepte, y no acepte, y la mamá está por ahí atrás diciéndole, mi hijo, usted sabe que cometió ese delito, acepte, acepte porque usted sabe que usted cometió, pero es que el abogado me está diciendo que no acepte, mamá, pues porque obviamente ya nos metemos a otra parte, que es en la parte jurídica, donde el defensor está buscando es un pago adicional de unos honorarios, a ver hasta dónde puede llegar. ¿Sí? Si nos vamos más allá, y porque lo he vivenciado alguna vez, hablaba con un abogado y yo le decía, doctor, este muchacho es muy consciente de que cometió el delito. De hecho, pues yo tengo que guardar lo que él vino acá y me expresó, sí, doc, yo cometí eso, pero el abogado me dice que no acepte, y yo hago lo que me diga mi abogado. ¿Sí? Y yo no estoy dentro del juicio, entonces yo no podría decir, vea, es que el muchacho me dijo que sí, él lo ha cometido, pero el adolescente no, porque estamos dentro de las garantías de sus derechos, y obviamente el abogado le está salvaguardando sus derechos, y voy a luchar por sus derechos hasta el final. ¿Listo? Pero a un joven que desde su etapa de la adolescencia le estamos enseñando a que debemos decir la verdad, a que debemos enfocarnos en que si cometimos el error, debemos buscar la forma de sanar lo que hicimos, y llega un abogado y le dice, no acepte los cargos porque yo lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Entonces, ahí es donde encontramos como que esa disparidad de que, ¿qué le estamos enseñando a este joven? ¿Sí? Porque muchas veces ellos quieren hablar con el juez, entonces ingresan al despacho y me dicen, es que yo quiero hablar con usted, pero bueno, y si yo acepto, ¿usted cuánto me impone de sanción? Y si yo acepto, ¿usted me va a detener? O no sé qué. Entonces, ¿yo qué hago? Yo les saco el código y les digo, vea, por el delito que usted cometió, la sanción que se debe aplicar es esta y esta, ¿sí? Pero hay que mirar qué beneficios usted puede tener, qué clase de familia usted tiene, si le generan garantías para que usted siga al lado de ellos y que el día de mañana usted va a tener un buen desarrollo en su vida y no va a volver a cometer un delito, o si dejándolo en su casa es más el riesgo que corre. ¿Sí? Porque la sanción que usted amerita es una privativa de la libertad, pero muchas veces nosotros nos vamos más allá, miremos qué garantías tenemos. Joven, usted tiene una familia nuclear, usted tiene una familia que le genera garantías, usted tiene, o el contexto en el que usted vive, usted puede volver a delinquir, va a ser un peligro para la sociedad, o mejor lo reintegramos y le damos la oportunidad porque creemos que su familia sí va a ser garante, va a ser un apoyo, está estudiando.
¿sí? Usted ha cometido otros delitos, entonces yo les explico y le digo, entonces de allí voy a esperar que me pide la fiscalía, voy a esperar el informe sociofamiliar del equipo interdisciplinario que está integrado por la psicóloga y por la trabajadora social, y con base en todo ello el juez al final dice, sí, efectivamente usted amerita una sanción privativa de la libertad, pero a pesar de que amerita que se le aplique una sanción privativa de la libertad, no queremos encerrarlo allá porque eso para usted va a ser más un riesgo que tenerlo en su casa. Entonces vamos a darle la oportunidad de que estudie, que se quede en su casa, que se eduque y que haga las cosas de mejor forma. Pero si usted nos falla, tristemente tenemos que decirle, venga, tenemos que tenerlo acá, en un centro de atención especializada cumpliendo una sanción. Ah, bueno, pues sí, entonces yo voy a ver si acepto o no acepto los cargos. Previamente, o sea, a veces ni quisiera hablar con ellos porque se puede tornar como pensando en que es una negociación, ¿no? Y con los adolescentes no se puede negociar en Colombia, porque ellos no pueden hacer preacuerdos con la fiscalía. Sin embargo, a mí sí me gusta ser como muy expresa y contarles qué tiene el código, hasta dónde podemos llegar, qué se puede hacer con usted, en qué puede mejorar, cómo podemos ayudarle, sino que usted piense que, que esta es la oportunidad que la vida le dio para mejorar en todos los aspectos. Entonces ellos, bueno, y de hecho eso lo digo en mis acciones, ¿sí? Yo le digo, no mire esto como un castigo, mírelo como la oportunidad que la vida le puso para tener cambios significativos. Entonces yo trato de que más esa sanción sea algo que ellos entiendan y no una retórica jurídica que ellos no saben de dónde uno saca eso, ¿no? Y pienso que ha servido, pero esa parte que Amelia exponía, que si hay gente que les dice no acepte, sí, hay mamás alcahuetas, papás alcahuetas que le dicen no, mi hijo no acepte, yo usted no lo quiero ver encerrado, yo me muero, no sé qué, como hay papás que le dicen, mi hijo, usted sabe que cometió un error, diga lo que hizo y pues asuma las consecuencias, pero también el abogado influye exageradamente. A veces son defensores públicos, ¿sí? A veces me dice, mire, yo ya dialogué con el adolescente, él es muy consciente, ¿no? Él sabe que cometió, sin embargo, si él me dice que no acepta, pues yo lo defenderé hasta donde yo pueda, ¿sí? Pero si es la decisión de él, yo soy doctor, pero pues hágalo caer en cuenta, igual no tengo que, o sea, eso es como más una charla muy extra proceso y uno tiene que guardar las garantías, los derechos, los principios y todo lo que la ley y la constitución protegen a los niños, niñas y adolescentes. Pero más que eso es concientizar al joven de que cometimos un error y hay que no solo aceptar, porque eso es una parte, ¿no? La aceptación de lo que yo hice. Ahora sí, ¿qué consecuencia? Todo acto tiene su consecuencia, entonces miremos hasta dónde podemos llegar, miremos cómo ha sido su actuar y hasta dónde usted es consciente de dicha situación y lo mejor es que, pues miren, qué es, o buscar la adecuación de lo que él merece y busca para su vida. Lo que Bueno, pasa, esa es, doctora, sí, es que no todos los jueces están predispuestos a dialogar con los adolescentes. Me parece importantísimo que usted pueda dialogar, porque eso abre otra ventanita. Acá tenemos un caso muy importante en Argentina y en Tucumán, efectivamente, donde una adolescente pudo dialogar con la jueza y con el equipo de la jueza, y se logró una sanción fantástica, porque esta chica pedía que se le reconozca que ella tenía dos padres, un padre biológico y un padre con el que vivió siempre con su madre. Y extrañamente, la jueza lanzó una sanción y donde estableció que había efectivamente dos padres. Y esto alivió mucho al adolescente, que fuera reconocido el padre biológico de ella, que ella conocía, y el padre con el que ella había compartido su vida con su madre. Y fue insólito esto, pero fue fantástica la sanción porque llevó a una gran pacificación. Ahora, reconozcamos también que no todos los jueces están dispuestos a este diálogo con los adolescentes, que son muy importantes.
Sí, claro, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Culmino mi intervención. Muy amable. Gracias a usted, Eliana. Bien, muchas gracias. Creo que podríamos cerrar ahí, doctora Marta. ¿Sí? Estamos Héctor. 20 minutos, agradecerle enormemente su presencia, su presentación, como le decía en otro espacio, la hemos leído, la venimos leyendo desde hace varios años acá en Colombia, al igual que a la doctora Amelia, con quien hemos trabajado juntos en varios proyectos, que ha facilitado también este encuentro. Muchas gracias a todos los invitados especiales, al profesor Juan Felipe García, que está desde el inicio hasta el final con nosotros, ha estado acá toda la jornada, el profesor Joseph, la profesora Esmeralda, se han tenido que retirar por los horarios, se encuentran en otros países, a todos los asistentes, a los estudiantes, al soporte técnico, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, de seguro no será la última, por lo mismo es importante que puedan diligenciar el formulario de asistencia y así seguir en contacto, poderles enviar unas invitaciones mucho más directas para los próximos encuentros. Muchas gracias a todos y de nuevo, doctora Marta, muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo para todos. Cierre del diplomado con la apertura de nuevos espacios de intercambio. Hasta luego. Está muy bien. Gracias. Desde Univalle los seguimos esperando. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Estén Muchas bien. gracias.